Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Miselabros. El día de hoy estamos en otro capítulo más combatiendo la obsolescencia programada y les traemos estas dos maquinitas marca HP, las cuales vamos a actualizar, las vamos a poner a tono y vamos a seguir combatiendo contra la obsolescencia programada. Así que quédate y ve cómo le hacemos la actualización a estos dos equipos. Comencemos. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Y justamente, amigo, prácticamente tuvimos que hacerle un ritual para poder resucitar a ambas máquinas. Estamos hablando de un HP X360 de la línea Pavilion. Y por otro lado tenemos un HP 250 G5, que particularmente es lo que más ocupó aquí en los colegios de nuestro país. Y comenzamos haciéndole el upgrade al Pavilion X360 y empezamos a notar algunos detalles. Si bien en un comienzo la estética del equipo es bastante bonita y llamativa, empezamos a ver ciertos aspectos y cosas que yo todavía el día de hoy no puedo entender de HP. ¿Por qué carajo coloca los tornillos justamente debajo de estas gomas adhesivas? Porque justamente cuando uno cambia uno de estos tornillos o tiene que abrir el computador, prácticamente estos topes de goma pierden el pegamento que vienen de fábrica y se terminan extraviando, como ya ocurrió en este caso. Así que una vez que ya levantamos un poco esta gomita y extraímos ahí todos los tornillos, algunos de ellos bastante mal ubicados, y además de eso forcejeando un poco la tapa para sacar la presión, pudimos finalmente poder abrir este Pavilion X360, el cual, como tú te puedes dar cuenta, hace bastante rato que necesitaba una manito de manutención, de restauración. Así que ahí empezamos con un pincel a remover todo el polvo que estaba adosado en la placa madre, en el ventilador del procesador y entre otros elementos que están ahí ustedes observando. Y a falta de una sopladora, de una blower, ocupamos finalmente un secador de pelo para finalmente remover el polvo que pudiera estar en los conductos internos de ventilación del dispositivo. Y aquí podemos ver claramente la ubicación donde está el disco duro, que no sé por qué en este caso, siendo que es un equipo relativamente moderno, todavía lo estén vendiendo con disco duro de acero. Y una placa metálica bastante mal ubicada y bastante mal expuesta, donde finalmente estarían ahí ubicadas las bahías para la memoria RAM. Entonces comenzamos aquí con esta herramienta plástica a levantar estas pestañas que protegen esta placa metálica, que la verdad de las cosas no entiendo cuál es el sentido de esta placa metálica, porque tampoco es que estuviera aislado, estuvieran ventilados las bahías de memoria RAM. El único sentido, entre comillas, es que protegía un poco más del respecto al resto del polvo que estaba en el equipamiento, pero no tiene ningún sentido. De hecho, ni siquiera tiene hasta una protección antiestática, en la cual, por ejemplo, pudiera descargarse la energía estática acumulada por esta placa y escapar por alguna parte de la placa. Entonces realmente es un elemento, es un componente que no entiendo cuál es el sentido de la misma. Bueno, ahí colocamos la memoria RAM de 4 GB con el fin de poder hacerle una ampliación. Originalmente, como tú puedes ver en la bahía izquierda, ya contaba con 4 GB de RAM, así que finalmente el upgrade que se le hizo por parte de petición del cliente fue llegar a los 8 GB de memoria RAM. Y ahí volvimos a colocar esta plaquita de, al parecer, aluminio en su espacio correspondiente ahí mismo en la placa madre.
Procedemos ahora a hacer el cambio de este disco de acero por una unidad tipo SSD. Para ello primero vamos a abrir aquí esta pequeña pestaña que tiene conexión, ¿cierto?, entre la placa madre y el cable de alimentación y transmisión de datos de, en este caso, el disco de acero, que finalmente vamos a reemplazarlo por una unidad SSD. Y posteriormente empezamos ahora a levantar este disco de acero y a quitarlo de la posición original en la que viene en el computador. Pero para gran sorpresa nuestra, por ninguna parte lleva algún tornillo de sujeción para darle un mayor robustez a este disco de acero dentro del chasis del computador. Uno de los elementos que realmente nos llamó mucho la atención, porque no es un computador que sea para nada de económico ni de barato. Y por otra parte tenemos esta especie de bumper o protector de silicona en los costados del disco, que prácticamente no le dan ninguna clase de protección ni de sujeción. Por otra parte tenemos un papel aluminio que tiene pegamento adhesivo, prácticamente es como un sticker de protección, el cual está muy pegado y muy sujeto a este disco duro. Pero esta clase de papel aluminio autoadhesivo realmente no le da ninguna clase de protección, ni siquiera es antiestático. Entonces realmente como que no tiene mucho sentido, y es una de las cosas que principalmente nos mantiene bastante decepcionados de HP con respecto a los productos de estos últimos años. O sea, no hay ninguna protección para el hardware que en este caso almacena nuestra información. Así que después de mucho trabajo pudimos ya finalmente desconectar la ranura que finalmente permite la conexión entre el disco de acero y el resto de estos bumpers con este papel de aluminio autoadhesivo. Pero si te das cuenta, aún así sigue pegado en algunos extremos, y ahí puedes verlo en detalle. Realmente deja mucho que desear cuál es la clase de protección que le están dando en este caso a una unidad de almacenamiento y a un equipo que no es para nada económico, nada barato. Este modelo cuenta incluso con tecnología de pantalla touch. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando, HP? Bueno, además de ese mal momento y agrio sabor de boca, finalmente ahora procedemos a hacerle el unboxing correspondiente a la unidad SSD. En este caso preferimos trabajar con la marca Kingston. El modelo en específico que estamos trabajando justamente es el A400, con una capacidad de 480 GB de almacenamiento, con una especificación de escritura y lectura, si no mal recuerdo, cercana a los 500 MB por segundo, que es el promedio que más o menos manejan esta unidad SSD. Como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante más liviano y bastante más delgado que si lo comparamos con respecto, por ejemplo, al disco de acero que acabamos de quitar del chasis de esta computadora. Así que ahora finalmente lo que vamos a hacer es ubicar este conector que conecta la placa con el disco en la ranura, en el slot correspondiente, y tratar de volver a pegar esta especie de papel aluminio con bumper en esta nueva unidad tipo SSD, a ver si de alguna forma le da un poco de protección, ya que finalmente si no le colocamos estos elementos realmente no sabríamos cómo realmente darle alguna clase de protección o conectarlo directamente a la placa de alguna otra forma. Así que vamos a volver a tratar de restituir o reconstruir este papel aluminio y volver a utilizarlo de la mejor forma correcta. Y aquí ya te puedes dar cuenta que hicimos lo mejor posible. Prácticamente el papel aluminio está todo arrugado, destruido, y tampoco se adapta finalmente al nuevo tamaño de esta unidad SSD. Pero bueno, es lo que hay, es la medida de protección que en este caso le da HP a esta unidad de almacenamiento, en específico a este disco duro. Y como tú te puedes dar cuenta, tampoco queda del todo puesto. O sea, finalmente confiamos aquí que la tapa inferior que se coloca a presión y con tornillería es lo que finalmente le daría la protección a esta unidad SSD. Así que bueno, finalmente le colocamos aquí la posición que corresponde a esta unidad SSD, colocamos los bumpers donde corresponde y finalmente ahí volvemos a conectar el cable de alimentación y transmisión de datos a la placa madre como venía originalmente. Así que ten cuidado al momento de hacer este procedimiento si tú cuentas con este mismo modelo. Mucho cuidado, mucho de precaución al momento de hacer este procedimiento. Trata de que el cable conecte de la mejor forma posible ahí con ese slot, y finalmente ahí ya cuando sientas que está bien posicionado, finalmente bajas esta pestaña para que asegure la conexión.
En cuanto a lo que es el chasis, como usted se puede dar cuenta, deja mucho que desear, ya está bastante descolorido y es por las altas temperaturas que también presenta el modelo, así que finalmente también le hicimos un poco de cambio de la pasta disipadora, entre otros elementos, pero HP se caracteriza porque finalmente sufre mucho en cuanto de temperatura y la calidad de los materiales que está construido esta unidad deja mucho que desear, como ustedes se pueden dar cuenta. La mayoría de los componentes son todos plásticos y realmente, al menos, o sea, fuera de la parte estética, no hay nada que realmente haga que el equipo estéticamente valga lo que te están cobrando por el mismo. ¿Ya? La tornillería en la parte inferior deja mucho que desear. Los tornillos son ubicados de manera inclinada, tornillos pequeños que les cuesta colocarlo. La bisagra de protección para lo que es la parte de la antena y que está ubicada justamente ahí para la ventilación en la parte frontal también dejan bastante que desear. Y para qué decir los tornillos que están ubicados debajo de esta goma adhesiva. Así que en caso de eso, amigos, yo la verdad es que nunca hemos recomendado mucho HP por todas estas clases de detalle, pero bueno. Finalmente, en el tornillo de arriba, date cuenta que para poder extraerlo ahí tuvimos que romper esa especie de sello de garantía, que una vez que ya tú lo rompes queda totalmente inutilizado, se ve horrible, o sea, se nota que también la máquina fue intervenida. Así que en cuanto a lo que es aspecto de hardware y estético, deja mucho que desear, pero eso se compensa en parte con el rendimiento que también alcanza después esta máquina con este upgrade. Así que ahí, como ustedes pueden darse cuenta, ahí el mensaje que nos entrega prácticamente la placa madre en este modelo HP Pavilion X360 es que ya todo el sistema está funcionando correctamente, pero obviamente no puede arrancar porque necesita un sistema operativo. Y ahora comenzamos a hacerle también el upgrade al HP 250 G5. Para eso primero vamos a removerle la batería, que es mucho menos complicado que hacerlo con el modelo que te acabamos de mostrar. Este equipo ya fue intervenido en el pasado, por eso es que están todos los tornillos expuestos, pero realmente también hay que sacar dos tornillos que están ubicados en esos topes de goma en la parte superior, donde están justamente las bisagras que conectan al chasis con el equipo. Así que bueno, partimos removiendo todos los tornillos, son bastantes tornillos que están conectados al chasis. Levantamos estas gomas que le dan este soporte, esta protección al equipo, y finalmente ahí pudimos obtener todos los tornillos para finalmente abrir el computador. Pero no es suficiente el sacarle todos los tornillos a la parte inferior para poder tener acceso al resto de los componentes del hardware. Tenemos que entrar a forzar un poco más el chasis plástico de esta máquina con otra herramienta, aquí una especie de uñeta plástica, la cual ahí tú tienes que introducir ahí a la fuerza para justamente levantar las pestañas plásticas que permiten acoplar la parte inferior de la base del notebook con la parte superior del chasis de este mismo equipo. Así que la verdad de las cosas, muchachos, yo no sé por qué HP tiene tanta fama entre las personas, o se piensa que por los precios que cobra HP realmente son unas máquinas de hilo de lujo, cuando realmente, como ustedes se pueden estar dando cuenta aquí, es como una fabricación de cualquier otra marca, cuyos materiales no son los mejores y tampoco la arquitectura con la que están presentando las máquinas sea lo mejor. O sea, es bastante engorroso el procedimiento de mantención de estos equipos. De hecho, el chasis de la parte inferior ya presentaba una trizadura, una quebradura, justamente por la parte del puerto VGA, como ustedes se pueden estar dando cuenta ahí, porque probablemente en la intervención anterior forzaron el chasis justamente ahí para poder sacarlo. Dense cuenta ahí las marcas de temperatura, lo mal pintado que está. La verdad es que deja mucho que desear o presentar finalmente la marca con respecto al chasis. Y ahí tú te puedes estar dando cuenta que prácticamente es una desconexión completa. También este equipo estaba con residuos de polvo dentro de su interior, menos que en la máquina anterior, pero de todas formas también aplicamos una brocha y también le aplicamos ahí el secador de pelo, ya que no tenemos blower en estos momentos, no tenemos una sopladora, para poder hacerle la limpieza de la mejor posible al chasis. A diferencia del modelo anterior, en este caso, eso sí contamos con tornillos que fijen el disco duro. Con respecto al chasis se presenta una mejor opción, una mejor solución que lo que vimos en la opción anterior. O sea, estamos considerando que este es un equipo gama media con respecto al otro anterior, que es un poquito más
más caro, apuntando ya a una serie de gama más alta, pero finalmente estos tienen al menos un chasis un poquito más rígido, más estructurado para proteger las unidades de SSD o en este caso un disco duro. Lamentablemente son unos verdaderos brackets, o sea, solamente por los costados que sostienen el disco, no es una estructura completa que le dé protección a cabalidad a este disco duro. Así que bueno, son soluciones parche que así lo vemos y que propone HP a sus clientes, y en lo personal para mí es una falta de respeto, o sea, es faltarle el respeto a los usuarios de HP y no ofrecerle un equipo de mejor calidad o con mejores condiciones. Así que bueno, ahí ya también le hicimos el unboxing a esta unidad SSD, el mismo tipo disco duro, que fue lo que en este caso el cliente también solicitó, y ahí terminamos colocándole estas abrazaderas metálicas en cada uno de los costados ahí del disco duro. Ahí nos faltó colocarle la otra, así que finalmente en el procedimiento de ahora es colocarle esta abrazadera. Como tú te puedes dar cuenta, las medidas cambian porque estas unidades SSD ocupan menos espacio, son más delgadas, son más rápidas, son más ágiles, ofrecen muchas ventajas, pero lo que también tiene que tener en consideración es que la vida útil de esta unidad SSD, a diferencia de un disco de acero, es limitada. Ya también tiene una duración, una vida útil que dura por millones de horas, creo que alrededor de 10 millones de horas. Así que para que también tengas en consideración esa información. Así que finalmente ahora acoplamos la estructura donde montamos la unidad SSD y la acoplamos al chasis donde viene originalmente el espacio, el slot dentro de la placa madre de este HP 250G5. Colocamos ahí los tornillos correspondientes para darle la fijación correspondiente, y esto también tiene una posición única de acoplamiento que parte desde el costado, en este caso izquierdo de la máquina, donde están ubicados la mayor cantidad de puertos, y finalmente vas acoplándolo hasta la otra parte, hasta el otro extremo, hasta finalmente ver que calcen todos los componentes y finalmente empezar a hacerle presión para que los clics que están de manera interna en el chasis plástico empiecen a hacer fuerza entre ellos y se pueda cerrar a presión para posteriormente colocarle los tornillos de manera correspondiente. Entonces, si te das cuenta, al menos la arquitectura que presenta el 250G5 con respecto al Pavilion X360 es mucho más amplia, se ve al menos mejor presentado, que le da mayor protección a los componentes internos, el hardware interno de los computadores, pero aún así también lo consideramos que es una propuesta pobre por parte de la marca en ambos modelos, que si bien en el fondo ambos funcionan, cumplen con el objetivo, son máquinas que en algún momento le costaron dinero a las personas, o sea, no, HP no te las regaló, ¿ya? Es algo que eso tenemos que tenerlo claro. Y hay otras marcas que sí se preocupan de darle mayor protección o de presentar un mejor hardware o mejores sistemas de disipación de calor, como en este caso, por ejemplo, Lenovo, Asus, Dell, entre otros. Así que, chiquillos de HP, creo que en este sentido hay que ponerse un poquito más las pilas, más la consideración por sus clientes que aún están confiando como marcas con ustedes, y que por favor mejoren la arquitectura justamente para facilitar los upgrades, los cambios y las mejoras. Así que finalmente, ya una vez cerrado el chasis completo de la máquina, colocado todos los tornillos, colocados los topes de goma, que hay que mencionarlo, lamentablemente también van perdiendo un poco de pegamento y esto es fácil que se pierdan y cuesta un montón reemplazar estas gomas. Creemos que tampoco deberían haber tornillos debajo de estas gomas de protección o de sujeción a superficie. ¿Qué hacemos en este caso con los discos de acero? Bueno, en este caso el material ya estaba respaldado en otro disco duro de respaldo, así que finalmente estábamos autorizados a darle un formateo a cabalidad a estos discos de acero. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Lo que se recomienda es comprar case o cofres, que también son reconocidos así, de 2,5 pulgadas, que es el tamaño que viene en estos discos de acero. Y ahí, como tú te puedes dar cuenta, ahí viene el cable conector, los tornillos que le van a dar sujeción finalmente a este disco duro con respecto a este cofre, este case, el atornillador correspondiente y finalmente un estuche de cuerina para proteger la parte metálica de este disco. Entonces ahí vamos a quitarle el papel ahí de protección, el papel alusa de protección al case, y finalmente, si tú te puedes dar cuenta, basta con ingresar un poquito el dedo y se desliza automáticamente en un extremo al otro parte de la placa
que te va a permitir justamente la placa controladora que permite tener la alimentación y el traspaso de información del disco duro externo hacia el puerto USB. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, ahí es una estructura bastante simple de componentes de hardware, donde la posición es única, ¿ya? No te vas a perder ni es tan complicado, basta justamente con ubicar el espacio indicado para la conexión de alimentación y la transferencia de datos del disco duro externo. Prácticamente se coloca a presión, calza justo, como tú te puedes dar cuenta, no hay que forzar mucho más, ni tampoco el disco de acero va a quedar suelto para nada, simplemente llegas, conectas, empujas un poco y va a quedar prácticamente a presión. Y ahí lo volvemos a colocar en el estuche de protección metálica, y esos espacios donde tú puedes ver ahí es justamente para colocar los tornillos de fijación, justamente para que no se esté saliendo esta cajita de protección del disco duro ante ningún movimiento cuando tú lo estés transportando en algún bolso o mochila. Así que ahí nos ayudamos un poco con las pinzas, porque los tornillos son bastante pequeños. Ocupamos ahí la herramienta que viene dentro del contenido para darle justamente la fijación a la estructura, al chasis de este cofre, y finalmente ahí conectamos el puerto USB tipo B a un USB tipo A en una versión 3.0, así que por lo tanto también se garantiza que vas a tener una tasa de transferencia mucho más alta, pero recuerda que es un disco duro de acero, por lo tanto la velocidad de escritura y de lectura que tú vas a tener no va a ser tan rápida ni tan dinámica como la que se tiene con un disco tipo SSD. Así que por otra parte ahí colocamos el estuche de cuerina, que finalmente le va a dar un poco más de protección a este case de aluminio, y que finalmente ahí le estamos dando más vida útil también a un disco que antes se podría haber desechado, ahora va a quedar como un disco duro de respaldo. Pasamos ahora a hacerle las pruebas de arranque, y nos damos cuenta que estas máquinas antes no funcionaban para nada, o sea, no arrancaban, no cargaban ni sistema operativo ni nada. Y finalmente tú te puedes dar cuenta que en el arranque del Pavilion X360 en 16.19 segundos hace un arranque completo del sistema operativo y con todas las funcionalidades corriendo. Estamos hablando que el equipo fue dejado con antivirus, con Office y con todos los elementos necesarios, ¿ya? Por lo tanto, de un equipo que prácticamente estaba muerto y que se demora entre 20-25 minutos en arrancar y estar algo operativo, a 16 segundos es bastante grande el cambio. Ahora, con respecto al HP 250, justamente el tiempo de arranque es mucho más extenso, justamente por la arquitectura y porque cuenta con un procesador mucho más antiguo que el Pavilion que acabamos de ver. El tiempo promedio, ¿cierto?, de arranque es de 32.36 segundos, como tú te puedes estar dando cuenta. Así que si tú te puedes estar dando cuenta entre una tremenda cantidad de minutos de arranque de una máquina con respecto a estar partiendo ahora en segundos, es un cambio bastante útil, bastante bueno, y que obviamente también se recomienda. Y bien amigos, aquí estamos finalizando otro capítulo más de la lucha contra la obsolescencia programada, sacando y rescatando a dos máquinas que prácticamente estaban en el cementerio, y como ustedes pueden estar viendo ahora están actualizadas ahora con Windows 10, en este caso está bajándose la actualización a Windows 11 en el caso de este HP, y realmente rescatados de la muerte para seguir dándole funcionamiento y agilidad. Así que si les ha gustado este episodio, regálenos un like, sigan apoyando el crecimiento de nuestro canal. Y como siempre les pedimos que nos dejen sus comentarios, su aporte y nos compartan con sus seres más queridos. Como siempre, yo soy Paco, esto es Micelabros y te espero en otro video, ya sea para seguir luchando contra la obsolescencia programada o para cualquier unboxing, review de cualquier producto tecnológico. Así que, sin ir más lejos, nos vemos en otro video. Cuídense. Chao, chao.